Entonces, la palabra pues de regulación, recuerden que es para controlar voltajes mayores DC a voltajes DC más pequeños, ¿cierto? Bueno, entonces ya le había explicado que es el variable, estos dos son fijos, el porqué del 78, y los 78 me indica que son positivos, si tuvieran 79 serían negativos, ¿cierto? Y este sería uno variable. Es muy importante uno siempre con estas referencias buscar el datasheet ahí en internet para uno darse cuenta qué componente tiene el aparato. Bueno, todas estas características las estuvimos hablando, explicamos pues estos circuitos, el regulador fijo de 12, el regulador fijo de 5. Entonces, veníamos en este. A este le agregamos, entonces ya el regulador variable. Recuerde que aquí el regulador variable se interconecta con estos otros elementos. Aquí sería el potenciómetro con esta resistencia de la salida a donde está el ajuste. Entonces, de acuerdo a la posición de este potenciómetro acá a la salida, vamos a obtener un voltaje entre 1.2 a 22 voltios. Entonces, aquí uno necesita acá de 9 voltios, entonces varía este potenciómetro y aquí se debe registrar los 9 voltios o el voltaje deseado desde este valor hasta este valor. Entonces, mire que acá tenemos otro condensador que permite pues filtrar algún ruido, tirarlo a tierra. Este diodo 1 y diodo 2 son diodos de protección en caso que se haga un corto acá a la salida, entonces la corriente tomará esta trayectoria, se regresará acá. Pero si se deja mucho rato ahí, entonces la corriente seguirá, destruye todo esto y puede quemar hasta el transformador, ¿cierto? Entonces hay que tener muchas precauciones con los sistemas de seguridad. Bueno, entonces, para continuar con el tema que sigue y lo que se le va a agregar a la fuente, tendríamos acá que estos dos reguladores se van a dejar con las corrientes que vienen. Estos vienen a 1 amperio, entonces estas corneritas se dejan así tal cual para cuando usted vaya a analizar un circuito que solamente necesite baja corriente, por aquí tiene el servicio. Sacar positivo, negativo, negativo, tanto para 12 como para 5. Pero acá en este le voy a montar un transistor de potencia para poder que esta corriente que me entrega este regulador se pueda amplificar y obtener aquí a la salida un voltaje con una buena corriente para energizar algún motor o algún otro dispositivo que necesite más corriente. Por eso aquí no lo he colocado, para iniciar entonces el tema de transistores. ¿Hasta ahí se genera alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien, comprendido hasta el momento entonces. Entonces, el tema de transistores es un tema súper grande, súper amplio, ¿cierto? Acá vamos a dar algunas pautas. Cuando lleguemos al laboratorio, también van a comprender algo más, ¿ya? Entonces, los transistores son componentes electrónicos que amplifican señales, conmutan señales, pueden también rectificar señales y son muy usados en infinidad de aparatos electrónicos. Todo aparato que involucre la electrónica lleva transistores, ya sea de mediana, media o de alta potencia, como podemos observar acá. ¿Ve? ¿Listo? Se manejan varios símbolos, en especial los que llaman bipolares tienen estos dos símbolos, transistor NPN y transistor PNP. Estos nombres se asocian mucho a lo que explicaban los diodos, que los transistores no, es como si tuvieran internamente dos diodos interconectados que me van a dar estos resultados, NPN y PNP. O también otros transistores en especialidad que le llaman los MOSFET de potencia, que darían para estos dos tipos de categorías. Por el momento trabajaremos eso de acá. Físicamente, los transistores aquí de potencia, vea. Uno de este, que es en especial el 25200, es el que vamos a utilizar allá en la fuente de alimentación. Este es el que vamos a colocar allá donde les indicaba, acá en esta parte, para que amplifique esta corriente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los dos físicamente. Este es el PNP y este es el NPN. Vamos a ver cómo lo chequeamos entonces con un multímetro. Veamos más características. Entonces, observen los símbolos. Aquí aparecen los terminales del transistor, que se llaman emisor, base y colector, en donde pues el emisor es el encargado de emitir los electrones. La base controla el paso de los electrones y el colector es el que los recibe. Entonces, en estas características
vamos a comprender mejor esto. Retomando entonces lo que es un transistor, les decía que es un dispositivo también construido con el material que construyen los diodos. O sea que vamos a tener en el medio transistores de silicio, de germanio. Los más pues utilizados son los de silicio. Concepto importante, entonces, que permiten el control y la regulación de una corriente grande a la salida mediante una pequeña señal en la entrada, como vamos a ver en el plano. Tiene tres terminales, como les decía ahora, base, emisor y colector, de los cuales entonces el emisor emite electrones, la base controla y el colector los recibe. Entonces acá en la diapositiva coloco que una pequeña señal o corriente aplicada en la base logra controlar una gran corriente entre estos dos terminales, entre el emisor y el colector. Vuelvo y repito acá, ellos están presentes en todos los aparatos electrónicos, porque sirven para amplificar señales de audio, de video, generar frecuencias, conmutar señales, rectificar señales. Se pueden hacer también controles de velocidad para motores, cambios de giros, bueno, infinidad de aplicaciones. Por el momento que me vayan comprendiendo los conceptos básicos del transistor. Entonces, un transistor también pues, se dice que se comporta como dos diodos, como les dije ahora. Uno entre base y emisor y otro entre base y colector. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a obtener acá unas lecturas. Tal cual como les decía en el tema de diodos, que ellos necesitan un voltaje de alimentación para poder funcionar, igualmente pasa en el transistor. Este voltaje puede variar desde 0.5 a 0.8 voltios. O sea, puede estar en este rango de voltaje para que él entre a funcionar. Entonces se tiene en cuenta esto para poderlo chequear. Aquí estoy mostrando en especial el que vamos a utilizar en la fuente. Mirándolo de frente ya las características que me da el fabricante, me dice que el pin 1 es la base, el pin 2 el colector y el pin 3 el emisor. Entonces veamos cómo se distinguen. Entonces con un multímetro colocando la punta roja en el pin 1 y la punta negra en el pin 2, vamos a obtener aquí una lectura. Y aquí me está determinando un terminal de estos. Vamos a ver cómo se deducen los dos. Miramos la otra lectura, traslado el caimán negrito al tercero y me da .506. Entonces, como se pueden observar, hay una lectura que es mayor a otra. Vea, esta es menor y esta es mayor. Entonces se dice que la lectura mayor me determina el terminal del emisor y la lectura menor me determina el terminal del colector. Si retomamos esta gráfica, miren que coincide. Entonces la base sería el 1, el 2 el colector y el 3 el emisor. Entonces de esta manera es como yo me doy cuenta que el transistor está en buen estado. Si mido entre este terminal del colector y el emisor, no me debe dar lectura. Observen, vean. Si coloco el negrito acá y el rojo acá o invierto los dos terminales, aquí no me debe dar ninguna lectura. Si me da lectura acá, indica que el transistor tiene problemas. Claro ahí la notica, muchachos. Pues yo sé que esto se entiende más pues ahí en la práctica y teniendo todos los elementos en la mano. Claro, profe, pero no, sí, hasta el momento sí. Eso no sé qué sirve para ondas. Bueno, muy bien, es claro pues entonces el concepto técnico que le estoy tratando de transmitir acá. Bueno, entonces es la manera como se chequean los transistores. Entonces retomemos el diagrama. Mira. Ahorita le estaba viendo, este es el regulador 317 con el potenciómetro y las resistencias. Puedo obtener entonces acá la salida de un voltaje. Le voy a agregar entonces una resistencia de 10 ohmios a 1 vatio y el transistor de potencia que les acabé de explicar, el 5200. Entonces observen el arreglo circuital. Él por el colector está recibiendo el voltaje mayor que son 25 voltios y al reinyectarle por acá una pequeña señal, como decíamos en el tutorial anterior, el transistor me va a amplificar esa corriente y me va a controlar la corriente entre el colector y el emisor, permitiendo que por acá me entregue el positivo de la fuente y por acá el negativo de la fuente. De tal forma que si yo voy a energizar un circuito, entonces coloco el multímetro en estas dos borneritas y voy variando el potenciómetro y adquirir el voltaje que necesite. Aquí necesito energizar un circuito a 4 voltios, a una corriente buena. Entonces voy bajando este potenciómetro con el multímetro, mido acá
hasta que llegue a los 4 voltios y van a permitir energizar el circuito respectivo. Que necesito sacar 14 voltios, entonces voy variando el potenciómetro, mido acá y obtengo los 14 voltios y energizo el circuito. ¿Que necesito 18? Bueno. Que necesito cargar una batería de carro. Entonces, por aquí, esas baterías cuando ya están descargaditas, uno les aplica un voltaje por ahí de 13.2 voltios. Y usted con el potenciómetro va variando, coloca el multímetro y logra obtener los 13.2 voltios. Y ya ese voltaje se lo aplica a la batería del carro que va a cargar. Obviamente que hay que estar pues pendiente para que cuando llegue a su carga respectiva ya se desconecte esta vaina de acá. ¿Entendido, compañeros? De acuerdo, compañero. Muy bien ahí. Entonces acá les voy a mostrar ya el diagrama completo de cómo va a quedar la fuente, la que ustedes van a armar en el laboratorio. Aquí ya estaría todo el plano del proyectico a realizar. Entonces, pues con algunos otros estudiantes estamos pues como tratando de ponernos de acuerdo. A veces nos cotizan todos estos elementos en el almacén. Yo les hago la tarjetica y por ahí pues en unos 15 días que nos vamos a encontrar, les tengo el datico de cuánto puede salir la adquisición de estos materiales. Quien los pueda pues ir adquiriendo, pues, si luego conseguir el permiso para movilizarme, pues yo se los puedo llevar a domicilio. O esperamos que lleguemos a junio y empezamos pues allá como a armar la fuente. Entonces, ¿a ustedes les interesaría armar este proyecto? Todo ese aprendizaje. Claro, profe. Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Entonces ya pues para estos días me dicen o me mandan pues por correo si están interesados. O ya por ahí en 15 días que me den el datico, nos conectamos por acá, charlamos, les hablo de más o menos cuánto puede salir y ya ustedes toman la decisión. Claro, profe. Bueno, La idea es hacerlo. claro, mire que aquí en este plano se pueden observar casi que todos los elementos que hemos estudiado. Mire, hago un pequeño recorrido. Aquí, iniciando el curso, comenzamos con conceptos básicos de electricidad. Ya hablábamos de voltaje, corriente, frecuencia, potencia, periodo. Mire, en esta mera cosita se resume toda esa unidad que yo les expliqué. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un switch. Permite encender y apagar un dispositivo. Acá tenemos el transformador que lo explicamos anteriormente, un transformador reductor. Acá tenemos la aplicación de los diodos semiconductores. Tenemos la aplicación de los condensadores. Tenemos la aplicación de los reguladores. Tenemos aplicación de resistencias y tenemos aplicación de transistores. O sea que mire que aquí se resume una gran parte de un curso de electrónica básica. Aquí ya quedaría, pues ustedes como son de electromecánica, ¿cierto? Ya no ven como más electrónicas. Pero de pronto se animan a estudiar. De pronto se animan a estudiar electrónica y estos elementos les pueden servir de bases para enfrentar un nuevo conocimiento. Entonces, si hay alguna pregunta, ¿cómo funciona este circuito? Los escucho. Profe, pues a mí, pues así, pues me parece complicadito entenderlo. Ya, pues tocaría uno como mirar cuando lo esté armando, pues ya así cómo es el procedimiento. Sí, pero al menos a nivel de concepto te queda clara la trayectoria. Por ejemplo, aquí, pues todos estos elementos yo los mostré a ustedes ya físicamente. Ustedes ya saben cómo es el transformador físicamente, ¿cierto que sí? Yo les mostré en la diapositiva cómo es este aparato físicamente. En el tema que explicamos hoy les mostré físicamente cómo son estos diodos, ¿cierto? Conocen ya el condensador físico. Todo esto se lo he mostrado físicamente. O sea, mire pues aquí pues retomo, vea. O sea, que es asociar ese plano con la realidad. Y mire, este es un transistor. Una cosa es pues verlo acá así y otra cosa es pues verlo aquí en el plano. Y acá en el plano. ¿Vea? Sí, señor. ¿Cierto? Este sería pues el símbolo. Este es la base, este el emisor y este el colector. Recuerda que la flechita me indica el emisor, este me indica la base y este me indica el colector. Es tratar de asociar lo que es físico con el diagrama esquemático y seguro que no van a tener pérdida. Es como si a usted pues compras un sensor de proximidad en Home Center. A uno le dan un documentico en la cajita, cómo se interconecta.
Entonces mucha gente llega y botan el documentico y se embalan para instalarlo. Y es lo más de sencillo, no hay no coger cuando va el cablecito azul, el amarillo, el negro y hacer la conexión. Entonces, de igual manera, aquí la invitación es esa, de que asociemos todos estos elementos con los elementos reales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. E incluso, pues acá al final de la diapositiva es un circuito que cuando montemos pues lo de la fuente, podemos practicar este. Este es un circuito que le llama un oscilador o también le dicen un circuito multivibrador, que lo usan mucho en eso de gimnasia pasiva, para generar frecuencias y estimular pues los músculos. Entonces, sería un circuito práctico para que usted aquí analice lo que es carga y descarga de un condensador. Vea. Aquí tenemos dos condensadores y tenemos dos transistores que cuando usted los energiza con esto, inmediatamente ellos solitos comienzan a funcionar. Este prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, aprovechando lo que es carga y descarga del condensador, carga y descarga, y a la vez estamos también aplicando los transistores. Profe, ¿Qué hay? en todos los planos van a ser el mismo símbolo. No importa en el que sea, siempre va a ser el mismo símbolo, o eso varía. ¿Pero el símbolo de qué? ¿Del transistor? Sí, de los transistores, de las resistencias, de todo eso, pues. Ah, sí, vea, todos estos símbolos, por ejemplo, este es un símbolo que llama el símbolo europeo. Mire que es un cuadrito. Sin embargo, nosotros allá, esto lo representamos con una especie de, como de trencita, ¿de acuerdo? Entonces son símbolos, Sí. incluso en el mismo módulo de electrónica básica, ahí hay unas gráficas donde explicamos pues, los diferentes símbolos de los componentes electrónicos. Pero, por ejemplo, los transistores son aquí lo mismo en cualquier plano. Los condensadores también, son los diodos LED lo mismo, las baterías también. Incluso pues el fabricante hasta especifica como el código, y esto es R tal, entonces esto es que una resistencia. Los Q son transistores, ya mire, los LED, los llaman LED, los condensadores por C, ¿cierto? Entonces en los planos electrónicos y eléctricos uno pues, no tiene pérdida porque si pues no hay alguno que no lo haya estudiado, simplemente uno lo consulta en manual y asocia ese símbolo con lo que repase o con lo que uno consulte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señores, entonces si no hay ninguna pregunta, entonces ya hasta aquí pues prácticamente llegamos con la teoría. Si estamos cumpliendo, hoy 8 de mayo, les había dicho que parábamos las clases. Pues se para, no, aquí terminamos la teoría, queda pendiente la práctica. Y yo pues seguí dando teoría y teoría, ya ustedes salen aburriendo y ya no se conectan más. Claro. Hey, profe, entonces, dentro de 8 días, ¿qué? No, por eso le estoy diciendo, ya hoy terminamos las clases virtuales oficialmente. Y entonces Ya, nos vamos a comunicar por ahí unos 15 días. Y yo tenga pues el ya. datico de presupuesto de la fuente para quienes las quieran de pronto pues ir armando. Si lo tenemos antes, pues nos ponemos de acuerdo en algún punto para irles a entregar el kit, el que lo quiera pues adquirir antes. O si no, ya en junio. Entonces nos recomiendan pues que en este periodo de mayo yo sí les pido pues, un poquito de paciencia porque tengo que calificar todos sus talleres, tengo que verificar muy bien en la planilla de Excel las notas que ustedes me enviaron del condensador para poder subir notas al sistema. Entonces se me demoran bastante tiempo la otra semana. Por eso, Profe, usted nos puede hacer una lista, pues, de lo que necesitamos, resistencias, condensadores, todas esas cosas, pues, una listica, para ver si uno lo tiene aquí, pues, ¿sí me entiende? así, pues que aquí el plano, ese es el plano que yo les mencionaba de lo que vamos a armar, ¿cierto? Entonces, vamos a pedir una cotización sobre todo esto, lo que es el transformador, los diodos, los condensadores, estas resistencias. Pues, o si alguien tiene esos elementos, se puede comenzar a armar, vea. Es que ahí están todos los materiales, vea. Ahí está, por ejemplo, esta resistencia de 240 ohmios, esta es de 5 kiloohmios, están las referencias de los reguladores, el condensador vale 1000 microfaradios, ¿cierto? Los diodos 1N4004 que aparecen en la parte de arriba, el transformador del TR509, switch, entonces ahí no tiene pérdida. Mire el transistor, el 2S5200, bueno, Eh, ¿qué hubo? Usted nos puede pasar una listica, pero de los temas que tenemos que mandar, o sea, de los talleres que hay que mandar. Pero es que ya, yo creo que ya ustedes pues les había mencionado qué talleres eran, sin embargo, pues les voy a recordar, vea. Aquí en la página de contenidos Gregorio, yo subí un taller que llama Taller de Electricidad y Electrónica.
Entonces, ese tallercito es el que ustedes lo deben pues de enviar. Ojalá pues de aquí al lunes o martes para yo poder calificar todo esto y subir nota al sistema. De no que ustedes lo Ese descarguen. taller me envió la clase pasada, profe, ¿cierto? Fue el que envió la clase pasada. Perfecto. taller. Ese taller el que yo Listo, decía, clarísimo. que dice taller de Ah, electricidad. solamente ese. Es ese y la evaluación de condensadores. Que fue la que Bueno, Ah, no, profe. listo, profe. Entonces, con base a ese, yo saco las notas y se las monto al segundo momento. Y el tercer momento quedará pues pendiente cuando estemos en los laboratorios. Mire, es este tallercito, vea. Unas preguntitas sencillitas, Profe. Son fácil. fáciles de hacerlas. Incluso ahí al final está el correíto, vea. Y me colocan que son de la noche, pues grupo noche, para que nadie se me enrede con los de la mañana. Entonces le ponen Dale. viernes noche. Entonces así yo ya busco fácil. Cuando vea el correo, quién me mandó el taller. Ah, listo, profe. Listo. ¿Alguna otra Listo. inquietud? No, sí, profe. Si no hay pues más inquietud, entonces muchachos, nos seguiremos viendo por ahí unos 15 o 20 días. Estén pendientes del WhatsApp. Cuando los convoque a una reunión y charlamos un rato allá a ver. Listo, profe. Profe, Bueno, jóvenes. Claro, profe. Y para que averigüe las cositas, pues. Claro, correcto. Vamos a averiguar todo eso y les indico cuánto puede o no puede valer todo. Ya quedaría pendiente de cómo hacer la cajita, que ustedes hagan la cajita en su casa ya, se la craneen bien bacano. Esto simplemente es la parte circuital, con el transformador, los componentes, cómo se van a soldar en la tarretita de circuito impreso. Ya la cajita la pueden hacer ustedes. Claro, profe. Listo, jóvenes. Bueno, es una feliz noche y que tengan un feliz fin de semana. Listo, profe. Listo, profe, que igualmente. descanse. Muy bien.